Grato saludarles. Para mí realmente es todo un honor, en calidad de representante legal de Pentalfa Colombia Ediciones, presentar formalmente el día de hoy para Colombia y para toda Hispanoamérica, Panfleto contra la democracia realmente existente del maestro y filósofo Gustavo Bueno. En lo personal, considero que este libro en el último siglo puede ser considerado como uno de los mejores libros que se han escrito sobre la democracia realmente existente, como diría nuestro filósofo y maestro Gustavo Bueno. En este sentido, es importante resaltar para todos los aquí presentes y quienes nos están observando vía YouTube en la distancia, hablar un poco de quién es Gustavo Bueno. Gustavo Bueno, para empezar, es un filósofo que desde España creó un sistema filosófico llamado materialismo filosófico. En torno a él, la escuela conocida como el Círculo de Oviedo, pues desde allí se ha originado para Europa y sobre todo de una forma muy particular para Hispanoamérica, una filosofía en español. Y eso precisamente es uno de los factores diferenciales de este sistema filosófico. Es importante aclarar que normalmente la literatura filosófica que nos llega a nuestros países hispanos, pues son traducciones, normalmente de filósofos alemanes, franceses, ingleses. En virtud de ello, tener a nuestro alcance filosofía creada en nuestro idioma es muy importante. Bien sabemos que una traducción, pues obviamente quita esencia al material, al contenido. En tal sentido, este sistema filosófico es muy importante y tiene su potencia precisamente en ello, en que es un sistema filosófico en español y la otra particularidad es que es sistemático, de tal manera que para Pentalfa Colombia es todo un honor, es un privilegio realmente tener la posibilidad de brindar a Colombia este gran libro, que más que un ensayo, se convierte en un verdadero tratado. Fundamental ¿para qué? Para aquellas personas que de diferentes disciplinas y ciencias desean investigar en profundidad la democracia y todo lo que tiene que ver con teoría política, con ciencia, y pues en este sentido se hace realmente importante esta gran obra del maestro y filósofo Gustavo Bueno. En tal sentido, puedo decir, sin temor a equivocarme, que este segundo título que se presenta acá en Colombia es un gran logro para la filosofía en español y realmente de las obras exquisitas que vale la pena, digamos, darse una la oportunidad de disfrutar y de leer en profundidad. Una de ellas es Panfleto contra la democracia realmente existente, ya que es un libro crítico de una forma objetiva que nos permitirá realmente a personas de diferentes disciplinas y ciencias profundizar un poco más en torno a este tema. Bien sabemos que la palabra democracia es un término supremamente utilizado, siempre ha sido utilizado, y en torno a la democracia pues se han cometido justicias, pero también injusticias. En tal sentido, a tal punto que inclusive la palabra democracia es utilizada como complemento de muchísimas actividades. Normalmente se habla de democracia participativa, de democracia académica, entonces la democracia se ha convertido en un complemento y se ha caído en cierto fundamentalismo en torno al término de la democracia. De ahí la importancia de analizar el concepto, el término democracia a raíz en una perspectiva filosófica, de tal manera que nos permita pues profundizar en este término de una forma más objetiva y de una forma más responsable, desde una perspectiva filosófica. Así las cosas, puedo resaltar trabajos importantísimos del profesor Gustavo Bueno, entre los que se encuentran ensayos materialistas, igualmente la teoría del cierre categorial, el animal divino, igualmente el mito de la izquierda, el mito de la derecha, que sea esta la oportunidad para recordar que el día 25 de febrero de este año igualmente tuvimos la presentación formal en Colombia de ese título, el cual fuera nuestro primer título en Colombia, y igualmente existe una gran cantidad de obras
bajo las cuales el profesor desarrolló muchísima teoría y unas tesis bien importantes de tipo ontológico, nociológico, de antropología, filosofía del arte, y en este sentido pues se convierten estos tipos de materiales en herramientas supremamente importantes para darlas a conocer a investigadores, profesores y estudiantes. Finalmente, y con ocasión del lanzamiento de Panfleto contra la democracia realmente existente, hemos tenido a bien extender la invitación a el profesor Jorge Eliezer Fernández Rubio, quien nos acompaña en este momento para glosar de una forma general esta gran obra del profesor Gustavo Bueno. El profesor Fernández actualmente se desempeña como docente de planta de la Escuela Superior de Administración Pública, la ESAP, tiene un doctorado en Derecho y Ciencia Política de la Universidad de Barcelona y es administrador público. En tal sentido, tenemos un gran expositor, un gran ponente, quien, como lo manifesté hace unos instantes, glosará de una manera muy general el panfleto contra la democracia realmente existente. No siendo más, los dejo en compañía del profesor, quien a partir del momento nos ilustrará en torno a la obra del maestro y filósofo Gustavo Bueno. Muchas gracias. Es para mí un honor presentar esta obra de filosofía y de pensamiento político, y sobre todo una obra muy refrescante para la juventud, para el futuro colombiano, dado que se plantea uno de los retos más difíciles, y es la deconstrucción y la puesta en escena de una teoría política que permita pensar el concepto de democracia. Gustavo Bueno desarrolló este texto como un requerimiento editorial que se vino trabajando desde el año 91 y que tuvo varios momentos en su proceso de construcción, 91, 2003, y como una obra que tuvo más bien una perspectiva histórica de largo plazo, se desarrolló en diversos momentos. El panfleto contra la democracia realmente existente viene a ser una respuesta crítica del autor a una teoría que se enfrentaba en su momento sobre la pregunta de cuál es el socialismo real. En la perspectiva de la Unión Soviética en su momento, se decía que el socialismo realmente existente era el soviético, que ningún socialismo que hubiera existido antes tenía un fundamento empírico, y que por el contrario todos los socialismos eran artificiosos y sobre todo utópicos, ¿sí? Lo que vamos a encontrar en adelante es una respuesta a ese proyecto de la Unión Soviética que se colocó como la perspectiva del socialismo realmente existente, y a esa pretensión de la Unión Soviética de construir el socialismo realmente existente, encontró Gustavo Bueno una oportunidad maravillosa para contestar que si acaso en Occidente no existiría algo que se llamaría una democracia realmente existente. Y lo que surge como juego de palabras, como un proyecto teórico histórico, es un enfrentamiento de dos perspectivas frente a la democracia. En primer lugar, la perspectiva fundamental más importante es descubrir en el materialismo filosófico una herramienta para destruir y sobre todo confrontar la metafísica que ha acompañado el proyecto de construcción de la democracia. En esa perspectiva vamos a encontrar en el profesor Gustavo Bueno un proyecto teórico supremamente interesante que lo va a desarrollar
en varios momentos. En la parte más amplia del texto es el panfleto, y dentro del panfleto se va a desarrollar también otros textos, lo que él llama un artículo y 7 rasguños sobre la democracia. Bueno, el texto que vamos a tratar de compartir va a partir de una discusión sobre lo que es el consenso y el acuerdo. En buena medida lo que quiero presentar es el marco lógico que va a utilizar el profesor Gustavo Bueno. Él discute el referente lógico formal con un referente lógico material, y lo que va a hacerse la pregunta es ¿qué posibilidades tiene la democracia para construir los procesos de toma de decisión? Y en estos cuadros que quisiera mostrar muy brevemente, quiero sintetizar una apuesta lógica material contra una discusión formal, en el sentido de que Gustavo Bueno se va a hacer la pregunta es si el contenido material de la democracia acaso no es el pueblo, no como un elemento de excusa, como origen, sino como una expresión real en los procesos de toma de decisiones. En los esquemas que les voy a compartir, que son básicamente modelos lógicos formales, encontramos fundamentalmente en primer lugar, tres modelos de consenso y de acuerdo. En el primer lugar encontramos un modelo de unanimidad, donde todo el mundo está de acuerdo y es muy fácil conseguir el consenso, y como resultado surge un acuerdo. Pero esa es una figura poco extraña, es una figura como la otra, como la figura del modelo 2, eso de que nadie esté de acuerdo y que definitivamente no se tome ninguna decisión, son escenarios extremos. Lo que más probable se va a dar son figuras del modelo tipo 3, donde por lo menos habrán unas masas de acuerdo, unos actores de acuerdo y unas multitudes que de pronto reflejan el desacuerdo. En esa perspectiva, el profesor Gustavo Bueno despliega unos modelos básicamente para demostrar que el problema de la democracia construida por Aristóteles es una democracia de todos, de unos o de pocos o de muchos. El problema fundamental con estos modelos, el profesor Gustavo Bueno va a mostrar que la filosofía de Aristóteles es un proyecto de democracia fundamentalmente ideológico, porque en términos reales la expresión, la forma como se deciden los acuerdos y se construyen los consensos reflejarían más este tipo de modelos donde en términos materiales la discusión filosófica entraría en crisis. Tanto en el modelo 2, 3, en el modelo 2, 1, 2 y 3, lo que él va a demostrar es que de todas formas llegar a situaciones donde no hay ni acuerdo ni hay consenso, pues sería una situación que pone en evidencia que el todos debería ser mucho más preciso, porque hacer que los actores entren en una escena a tomar decisiones, pero que sin que se produzca consenso y que se produzca acuerdo, podría ser más bien una expresión de lo difícil que es mantener una idea de la democracia con un todos sin un referente empírico fundamental basado en actores reales. De otro lado, el profesor Gustavo Bueno presenta otra paradoja de las democracias, cuando hay consensos pero no hay acuerdos. Digamos, estaría mucho más cerca de lo que ocurre en la vida real, en la que los actores aparecen tomando decisiones pero sin la posibilidad de construir acuerdos. Este tipo de juegos lógicos lo lleva al profesor Gustavo Bueno a plantear una tesis fundamental, es que
me parece que es como muy ligera esa expresión de que el gobierno de muchos es mejor que el gobierno de pocos. Y basado en esta lógica, él va a sacar una tesis que es bien interesante. Bueno, ¿y qué pasaría si definitivamente hay acuerdo pero no hay consenso? Estaríamos en un vacío, en una de las grandes contradicciones. Todos estos modelos fueron utilizados por el profesor Gustavo Bueno básicamente para hablar de lo que se llaman las democracias empíricas. O sea, en términos reales, formalmente la democracia de unos pocos o muchos quedó desdibujada en la perspectiva aristotélica porque era una teoría básicamente sin experiencia, sin posibilidades materiales reales de ser confrontada. Para confrontar todo este juego lógico, estas posibilidades de la democracia, el profesor Gustavo Bueno nos reta a entrar a un escenario que se llamarían las democracias empíricas o positivas. Es interesante buscar, explorar un poco el ambiente epistemológico que jugaba en la época, especialmente con Kant, quien en la crítica de la razón pura le contesta a Aristóteles un proyecto de comprensión de la democracia en términos epistemológicos y muy marginalmente introduce una agenda nociológica, lo mismo que el trabajo de Aristóteles. Ambos alcanzaron a delinear la posibilidad de hacerse preguntas técnicas por el problema de la democracia. Me parece que lo más importante de esta obra, del panfleto contra la democracia realmente existente, es la pregunta por fundamentos técnicos materiales de la democracia, con los cuales se puede confrontar, digamos, el simple expresión de que la democracia es buena porque sea de muchos, porque sea de pocos o porque sea de uno. Y digamos, la respuesta que va a dar Gustavo Bueno no solamente va a ser utilizando una lógica formal, sino una lógica material, que a partir de estos presupuestos permite ayudar a pensar la democracia, sobre todo desde las perspectivas técnicas, tecnológicas, sobre todo de las posibilidades materiales, recursivas, del cómo se toman las decisiones. Digamos, es un juego muy interesante, me parece que es novedoso este tipo de literatura en términos de un desafío de transgredir la metafísica de la democracia, porque la democracia hecha metafísica se convierte en un escenario de unas verdades que parecen como irrefutables. La sola expresión de democracia supone la idea del bien, de la perfección, de la pureza, pero cuando se confronta técnicamente las posibilidades, su extensión material, técnica, en términos de responder a la pregunta, ¿y quiénes son esos pocos? ¿Quiénes son esos muchos? ¿Quiénes son esos todos? Y se disgrega los distintos actores para hacer preguntas de fondo, le permite a Gustavo Bueno introducir la agenda nociológica para posteriormente cerrar con una pregunta sobre los elementos ontológicos. Dicho de esta forma, todavía sigue siendo un asunto interesante para nuestro trabajo, que es el tema de cuál es el problema de la democracia. La democracia, digamos, se va a jugar dentro de tradiciones de lógicas de poder, se va a jugar como doctrinas que exploran la participación o el origen del poder en términos de participación de la sociedad, o también como una expresión del derecho y sobre todo del papel del Estado. En esas tres grandes perspectivas, Gustavo Bueno va a hacer en este texto un ejercicio supremamente interesante, sobre todo para hacerse la pregunta del carácter político de la democracia en un elemento que podríamos encontrar abiertamente en la obra de Gustavo Bueno, digamos en la perspectiva de las categorías de cierre, y es que va a ser el Estado el actor que de alguna forma permitiría generar las condiciones, digamos, de técnicas de
expresión de la democracia. Lo que encontramos interesante en toda la agenda de Gustavo Bueno, y es quizás la parte donde me voy a dedicar en este texto, es la perspectiva taxonómica. Digamos, el modo como se produce la investigación sobre la democracia. Quizás lo que uno puede ver, ese proyecto, esa angustia de Gustavo Bueno de enfrentarse con la metafísica o con las verdades abstractas sin expresiones materiales, lo lleva a él a enfrentarse a todas las formas de clasificación y sobre todo las formas de topología, de taxonomía, de cómo hacer una línea de investigación que permita explorar distintas alternativas. Y en ese sentido, la línea de trabajo fuerte de él es desde Aristóteles. Un poco en el sentido de ubicar a Pericles como un lugar muy importante de la construcción de la democracia, sobre todo por lo que significó la construcción del demos, del pueblo con poder, dada la pregunta sobre el origen de Pericles, ¿de dónde viene usted? Y la respuesta solo lo tienen los hombres y las mujeres de la gleba, los esclavos. Digamos, esa expresión de un hombre que no ve porque le han sacado los ojos y que ya no sabe, pero que era el todopoderoso, que sabe pero que no puede, que puede pero que no sabe, y un pueblo que sabe el origen del rey, pero que no puede. Esa mezcla fantástica, Gustavo Bueno la va a identificar como un referente mitológico, nada más, y que ese es el origen de la palabra, la palabra democracia. Pero ese no va a ser en Gustavo Bueno el origen de la democracia. La democracia realmente la va a inscribir en la Revolución Francesa, básicamente como un proyecto de construcción de un pueblo que es capaz de confrontar desde el concepto del tercer estado un establecimiento y además de conquistar expresiones materiales de destronar el poder. Lo que de alguna forma lo podemos expresar, todos estos elementos los podemos expresar sintéticamente en la hipótesis del materialismo filosófico. Nuestra hipótesis acerca del modelo que pudo inspirar a Montesquieu, su doctrina de los tres poderes se basa en la doctrina en general propia de la teoría de todos y las partes del materialismo filosófico acerca de la intricación entre totalidades distributivas y totalidades atributivas. Digamos, aquí hay un debate muy importante de Aristóteles que se va a desarrollar, digamos, a lo largo de la historia de la humanidad y que hace eco en Polibio y en Cicerón, pero que finalmente lo va a recoger Montesquieu como un conocedor de Aristóteles. Había utilizado de un modo más o menos consciente la doctrina del genus praxium, que tanto había aborrecido Bovino, tal como lo habría leído Polibio o Cicerón, es decir, en quienes presentan las tres funciones como poderes separados, a efectos de contraponerse mutuamente. El tema de la división del poder para hacer check and balance, que posteriormente se va a trabajar en las constituciones de los Estados Unidos, tiene un origen bastante interesante en esta expresión, pero quisiera simplemente cerrar la idea de Gustavo Bueno un poco alrededor del papel que va a jugar Montesquieu y el modo como el materialismo filosófico ayuda a hacer un equilibrio comprensivo entre la tesis del equilibrio de las tres fuerzas que trabaja Montesquieu y la dinámica de Newton. Y Newton, que establece la ley de gravitación de los cuerpos en el espacio físico, y Montesquieu, que estableció la ley de la gravitación de los espíritus en el espacio político. Quisiera simplemente como una invitación a la lectura de este texto recoger con detalle un poquito luego, cuando avancemos en la presentación, esta discusión de Newton y Montesquieu, porque tiene un elemento supremamente exquisito, digamos, es tan hermoso el modo como fue redactado, como se propone ese diálogo para ser comprensivo,
esas relaciones de equilibrio de poder en la democracia. Lo voy a presentar ahorita más luego, pero sobre todo porque me quiero centrar en estos elementos empíricos de lo que Gustavo Bueno llamó el modelo canónico genérico de la sociedad política. Este es un trabajo que viene del año 1991 y en lo fundamental se puede expresar. El nombre de ese documento es el primer ensayo sobre las categorías de la ciencia política. Alrededor de toda esta metodología hay un debate bien interesante porque finalmente el juego del problema de las categorías lo inicia Aristóteles cuando plantea las llamadas 10 categorías para la producción de conocimiento y muchos años después Leibniz y sobre todo Kant le van a contestar a Aristóteles que no son 10 las categorías, sino que son 4, y que como resultado de esa forma de construir el conocimiento, de generar taxonomía, de generar relaciones, se va a producir en la construcción del conocimiento científico y sobre todo en la pregunta por la democracia, unos sistemas para integrar relaciones. Digamos, eso es la historia de Gustavo Bueno. Casi que uno la puede entender en términos de la pregunta de la democracia, de la ciencia política y en general de todos los temas que él se plantea como un proyecto taxonómico de clasificación. Bien, lo que quiero mostrarles es que en este texto del año 91 ya el profesor Gustavo Bueno proponía este modelo de análisis de la democracia y en este modelo va a recoger fundamentalmente un proyecto de Aristóteles, un proyecto en el que va a recoger esos 3 elementos, lo que se va a llamar desde Aristóteles, que lo recoge Gustavo Bueno, que llama las capas del poder, un juego conjuntivo, basal y cortical. Ahorita le explicamos un poco cómo esos 3 elementos vienen de Aristóteles y luego los va a cruzar el profesor Gustavo Bueno con lo que él llama su reflexión sobre las 3 ramas del poder, integrando la teoría de la división de Montesquieu de los tres poderes: el poder operativo, el poder estructurativo y el poder determinativo. Como resultado de ese juego, el profesor Gustavo Bueno, ya desde el año 91, hace un abordaje al problema de la democracia para la toma de las decisiones y despliega esta matriz. A mí me llamó mucho la atención y quisiera simplemente hacer mención de ella, porque los 9 tipos de formas de poder de los que se va a coger el profesor Gustavo Bueno para hacer la pregunta por el problema material de la democracia, el problema de la participación del demos, en términos ya no lógico formal como les mostraba ahorita, sino en términos de expresiones materiales de participación del demos, ¿sí? En la construcción del poder, de la construcción de las decisiones de las distintas formas de poder, lo llevó a él a hacer esta matriz y proponer estas nuevas formas de poder. Las dejo ahí porque lo que es interesante es el modelo, el juego metodológico, digamos didáctico, que él va a hacer. Este es un libro que publica en el 91 y que ya en el 2010 será la base de la discusión teórica, nociológica y sobre todo ontológica del problema de la democracia. Lo muestro especialmente por el modo como estos elementos van a ser introductorios sobre la pregunta de cómo tomar decisiones en esos escenarios de poder. Y a partir de esto hay una discusión que no la alcanzamos a desarrollar aquí suficientemente, es el modo como el profesor Gustavo Bueno va a trabajar estos modelos lógicos, que en principio son lógicos formales, pero que él los transforma en modelos materiales por la participación de los actores sociales, y es lo que en toda su línea de investigación se llaman los sistemas de clasificación, las clases, los todos y las partes. Quiero mostrar el modo como estas formas lógicas, estas formas de relaciones fueron utilizadas primero en la perspectiva de la lógica formal para insertar los 4 tipos esos que aparecen ahí, que son las taxonomías, las tipologías, los desmembramientos y los agrupamientos.
Estas ideas son supremamente interesantes porque además era el modo como trabajaba tanto Leibniz como Kant en la construcción de los modelos tipos, de las formas de asociación y la construcción de los tipos que luego Max Weber va a trabajar como los llamados tipos ideales. Y al lado de este modelo aparece el siguiente elemento fuerte del trabajo del profesor Gustavo Bueno, es ese que integra el todo y las partes, ¿sí? En esa perspectiva, lo que vamos a encontrar es un afán topológico que viene desde Aristóteles de dividir exactamente los juegos materiales del poder de los distintos actores de la sociedad y él encuentra una expresión aquí, solamente la dejo referenciada, que son los juegos distributivos, las porfirianas, las combinatorias y las distributivas. ¿Por qué es tan importantes estos juegos lógicos que el profesor Gustavo Bueno va a desarrollar? Porque él ese es, digamos, como el caballo de batalla con el que se enfrenta, es el problema del peso tan grande que tiene la lógica formal en la defensa de la democracia metafísica. La democracia de alguna forma se volvió acorazada porque tenía todos estos juegos lógicos formales. El profesor Gustavo Bueno dice, pues si esto resiste, vamos a ponerle una carga más fuerte, es el problema de la lógica material. Y la pregunta concreta de los actores, a propósito de su participación técnica en las tomas de las decisiones. Y quiero, para empezar a terminar el ejercicio, mostrar el modelo que el profesor Gustavo Bueno desarrolló. Este es, digamos, el modelo científico con el que él juega mucho en sus debates, es el debate de la construcción de las formas de ciencia tipo alfa, tipo beta, y que sobre todo tiene una pretensión de integrar, digamos, en un juego toroidal aquí, unas reflexiones metodológicas y también técnicas. Les muestro esto como un elemento interesante porque a partir de estos juegos lógicos, este será el modelo que va a utilizar el profesor Gustavo Bueno para desarrollar su tesis, y verán que es un juego didáctico, es un juego extraordinario. Quisiera dedicar la mayor parte de mi presentación a este juego extraordinario que el profesor Gustavo Bueno tiene para presentarnos su teoría sobre el problema del peso de la democracia material en términos de la pregunta de los elementos técnicos, ya no metafísicos. Y entonces, ahora les mostraba las 9 formas de poder que él exploró. Quisiera detallar algunos elementos fundamentales, sobre todo el modo como va a cruzar las columnas, que son las llamadas capas del poder. Él introduce ahí un eje que llama el eje semántico, y por el otro lado, aquí yo después le hago un arreglo al modelito para mostrar exactamente la forma como se desarrollan varios elementos acá, y por el otro lado integrar lo que se llama el eje sintáctico. Son 2 elementos que juntos van a dar cuenta del eje estratégico. Es un modo interesante de hacer la pregunta por el problema de la democracia, porque a partir de aquí se va a hacer preguntas técnicas y las posibilidades materiales que van a tener los actores. Eso es lo novedoso que yo encuentro en este libro. Un profesor que desde el campo de la filosofía, con juegos lógicos matemáticos, quisiera develar aquí hay varios elementos interesantes, porque el fundamento de esta construcción no es tanto la lógica booleana de matrices de 2 entradas, a pesar de que es una booleana, sino es más bien Euclides. Euclides como un teórico muy fuerte que va a darle al profesor Gustavo Bueno un elemento que es interesante que se llama la geometría utilizada para hacer análisis lógico-formales materiales
sobre la pregunta de los actores en los procesos de toma de decisiones, en esos escenarios del poder. Solo les muestro la matriz de juego. Miren los distintos poderes que están en juego: el poder ejecutivo, el poder gestor, el poder militar, el poder legislativo, el poder planificador, el poder federativo, el poder judicial, el poder distributivo y el poder diplomático. O sea, es una matriz de múltiples formas del poder, donde las entradas son también las capas del poder y por el otro las ramas del poder. Es interesante la última columna, en la que él introduce un elemento que se llama el sentido vectorial. Es un poco la expresión de los juegos que se dan al interior de cada una de esas casillas, porque esas casillas suponen no relaciones de un solo sentido, sino son relaciones de diversos sentidos que van a expresar vectores de fuerza al interior de la comunidad política, donde no es tan claro el todos, el unos o el uno. O sea, Gustavo Bueno lo tuvo fuerte para contestar la pregunta alrededor del problema técnico a partir de esta matriz. ¿Por qué? Porque el elemento vectorial le va a permitir medir el papel de los actores en forma ascendente, descendente, y luego incorporar elementos nociológicos, porque se hace la pregunta, bueno, ¿y cómo se toman las decisiones? ¿Cómo se juega ahí? ¿Quién participa? ¿Cuáles son las cargas de poder de los distintos actores? Y me parece que es la parte más hermosa del modelo que él lo llamó modelo canónico generativo de la sociedad política. Lo que viene de aquí en adelante es simplemente mostrar unos desplazamientos, unas asociaciones que me parecen la parte más excitante y fuerte de la lectura, porque a partir de esto veremos luego la matriz que les proponía entre Newton y Montesquieu, que de hecho quisiera compartirles esa pequeña reflexión. Este es el modelo con el que se va a trabajar. Insisto que a pesar de ser un modelo lógico, formal, tiene un reto, es de incorporar la lógica material en términos de pesos de los distintos actores en las distintas vectores, para dar cuenta del proceso de toma de decisiones. Muy bien, y lo que viene de aquí en adelante ya es prácticamente la aplicación del modelo. Aquí ya lo he sacado en limpio, el modelo básicamente para identificar juegos horizontales y verticales alrededor de la matriz. Digamos, es interesante que un filósofo como Gustavo Bueno se haya puesto a hacer estas cosas tan delicadas, tan sofisticadas para mí, porque pues aquí en este caso lo que uno encuentra es lecturas que ya había trabajado, o juegos lógicos que había utilizado en cierta manera Aristóteles, que se había trabajado también con Polibio. Hay juegos lógicos que también se habían trabajado de Tucídides, quienes habían hecho la pregunta sobre el peso de los actores, pero que tenían una respuesta ideologizada, porque no tenían formas de medir los pesos de los actores. Quiero simplemente, para terminar, y luego para pasar al ejemplo muy hermoso de Newton y Montesquieu, mostrarles la dinámica de cómo la misma matriz va a ser utilizada en diversas oportunidades. El texto presenta una única matriz, pero en términos de literatura el profesor sí explora las distintas posibilidades, y quiero mostrarles cómo a partir de estos ejercicios el profesor primero introduce aquí el concepto conjuntivo como la participación que tienen la multitud en los procesos de votación. En lo basal aparece las cargas que tienen esas multitudes en términos de tributos. Y a partir de este enfoque hay un ejercicio supremamente interesante en este texto a propósito de las cargas fiscales, ¿sí? Es decir, que de un lado están los derechos y del otro están los deberes, y finalmente aparece la milicia como un elemento supremamente pesado en el que las democracias se van a tener que enfrentar con los procesos de la violencia.
La democracia, va a decir Gustavo Bueno, finalmente es democracia también porque ejerce violencia, actos de guerra, inclusive actos de persecución contra los propios y contra los extraños. Bueno, en términos prácticos, el ejercicio con el que yo termino de mostrar el juego de Gustavo Bueno va a ser un detalle pues como didáctico, porque esto está desarrollado en el texto no con estos formatos igual, sino está desarrollado en términos de ejemplos. Además es un texto muy hermoso, muy bien escrito, con juegos gráficos, con un lenguaje, como dijo ahorita Juan Pablo, muy en el español, explorando toda una cantidad de formas idiomáticas, expresiones, pero lindísimas. O sea, uno se encuentra con una obra pensada en español, para español, y con alternativas, no tanto el juego formal, sino el peso material. Y veámoslos entonces ahora sí, las distintas alternativas que presenta. Las agrupaciones posibles de las capas. Las capas son básicamente los que están en las columnas conjuntiva, basal y cortical, relacionadas con la participación del voto, con los impuestos y con la participación en la guerra, en los servicios militares. Y estos juegos verticales le dan a él la posibilidad de articularlos. Dice, bueno, juguemos con estas posibilidades. ¿Qué tal que suspendamos uno? Y empieza algo interesante. Esas experiencias ya fueron exploradas en la literatura y es tan sofisticado que va a mostrar uno a uno todos los casos que yo les voy a mostrar. Los muestro solamente didácticos como una invitación a la lectura del texto, pero quisiera mostrar el modo como él juega con las capas y también cómo juega con los ejes sintácticos o con las ramas del poder. ¿Cómo empieza el juego? Primero, asociar lo conjuntivo con lo basal, es decir, el tema de los votos, la participación política en el voto, pero también en los costos de la financiación de la vida pública, de la vida estatal. Bueno, y eso supone un cruce. Esta composición no es separable en las sociedades prepolíticas o en las sociedades aisladas de índole tribal o en el mismo modo de producción asiático, que él recurre insistentemente al modo de producción asiático como una de las propuestas marxistas en las que se hizo la pregunta por el problema de la viabilidad de la democracia en un escenario pequeño. Aquí en este caso quiero simplemente graficar los elementos con los que va a trabajar el modelo. O sea, para trabajar la primera relación va a ser una relación conjuntiva, basal, jugando con dos poderes, con estos 6 poderes, los pone en articulación y empieza a producir una literatura y unos análisis. Dice, bueno, ¿y qué pasaría si dejamos por fuera los elementos militares? ¿Qué pasaría como esas asociaciones posibles de que vamos a hacer la paz, de que la democracia es solamente armonía, abrazos y besos y que ya no hay guerra y que no hay presupuestos militares? Dice, juguemos esta posibilidad, pero adicionalmente empieza a trabajar otras posibilidades, por ejemplo esta, la capa conjuntiva más la capa cortical, ¿sí? Vale decir la posibilidad de conjugar la participación en el voto, ¿sí? Suponiendo que no haya participación en el fisco, que la gente no participe en los términos del gasto de los tributos, sino que compense su participación por la vía militar. Entonces, noten cómo los análisis históricos, esto no es invención de él, lo único que está registrando es la tradición teórica que va a explorar. Lo único que hace es como un ejercicio de descubrir arqueológicamente, venga, cómo están pensando las relaciones de los distintos actores, por qué piensan unas veces los temas militares y otras no, y por qué le dan peso a los temas electorales y por qué otras veces son importantes los temas económicos. Y al final quiero ir mostrando cómo la relación anterior era una relación de una matriz distinta, es ópticamente, yo quise hacerlo gráficamente para mostrarlo lo que él iba escribiendo, lo que va narrando en el texto, de cómo se hace un paso entre lo conjuntivo y lo basal a luego a un juego entre lo conjuntivo y lo cortical para introducir el tema militar. Digamos, es como un modelo
que le permite explorar esas variables, pero juega con las columnas y luego hace otros juegos también un poco interesantes para explorar nuevamente la columna, jugando con las columnas, la capa basal y la cortical, básicamente buscando los procesos corporativos de corporativización de la sociedad política y los temas militares sin las posibilidades democráticas electorales. Entonces, introduce el zoom político como una discusión fundamentalmente con Platón y Aristóteles y el Soikon y Nikon, también especialmente para introducir la discusión sobre el ciudadano y el hombre en la Revolución Francesa. Ahí es donde él va a ubicar las reales posibilidades de la democracia. La democracia fue inventada como palabra entre los griegos, pero aquí, en este momento, realmente se va a plantear el problema de cómo ampliar el campo del voto, o la parte de tributos y la parte militar, pero cómo hacerle conquista a los votos. Pero es interesante, si lo ven gráficamente, me devuelvo solamente para mostrar los tres escenarios que va a jugar. El primero, jugar las dos primeras, la parte electoral y la parte económica, luego juega con la parte electoral y con la parte militar, después pasa a la siguiente opción, es la parte electoral con la parte militar, y finalmente dice, vea, yo lo único que estoy mostrándoles a ustedes es el modo como la filosofía me permite pensar a mí los modos materiales con los que se ha explorado la pregunta por la democracia en las distintas sociedades. Y miren lo interesante para cerrar el debate, y para abrir más bien el debate, el modo como él después también juega con las filas especialmente para introducir la pregunta por la administración pública, con elementos técnicos. Digamos, aquí ya entra en detalles muy concretos, tomando el concepto de administración pública como sistema de órganos jerárquicamente entrelazados y coordinados, por medio de los cuales el gobierno como órgano que impera, que incorpora el poder ejecutivo, pero también el poder judicial, produce mediante reglamentos y actos administrativos decisiones políticas. O sea, ese hecho de haber bajado la democracia a elementos nociológicos, el modo como se hacen las cosas, de cómo se decide, e introduce fundamentalmente la pregunta por las condiciones materiales, no las condiciones formales de la democracia, sino la discusión material y formal, digamos, como para hablar del componente político. Aquí aparece otro juego, es un juego donde está el problema de la participación del juego operativo versus lo determinativo, y juega con otros modelos del poder. Si uno entra en el detalle en el texto, está publicado, el texto hace una serie de preguntas y construye unas tesis que a la larga son una dinámica un juego muy didáctico sobre las distintas posibilidades que él presenta para jugar. Y termino con estas otras alternativas en las que él ya introduce, por ejemplo, la parte sintáctica del modelo y determinadas estructuras nociológicas. Aquí hay tres elementos bien interesantes que entran en juego. Ya vieron cómo juega con las columnas, juega con las filas, está haciéndose la pregunta, no porque se las esté jugando solamente en lógica formal, sino explorando la literatura que hace las distintas preguntas sobre el problema de la democracia. Aquí entra a un campo nociológico especialmente para hacer la pregunta mecánica, el problema técnico operativo, y ahí es donde está el debate de Newton, el poder operativo, el poder estructurativo y el poder determinativo. Miren lo interesante cómo esos tres modelos, solo lo muestro gráficamente, esos tres modelos suponen un desplazamiento en la matriz del análisis. Vea hacia dónde antes jugaba con las columnas, luego jugaba con las filas, ahora va a jugar con el problema de la expresión material del poder, como preguntas construidas para hacer la pregunta por la democracia.
y avanza más en la parte semántica, especialmente para mostrar tres modelos. ¿Sí? Es el modelo, para explorar el modelo antropológico. Miren qué interesante cómo la capa conjuntiva, que es proyectaria, básicamente para mirar los efectos en los sentidos, como si yo exploro solamente la parte cortical, que son los efectos militares, el primer elemento, él va a ver cómo hay unos efectos que producen unos ascensos, unos descensos, ¿sí? Por unos servicios, por una deserción, por un comercio o un contrabando, por las alianzas, la inmigración privada. Es decir, la pregunta por la democracia se traslada del campo abstracto, del campo especulativo, a un terreno técnico, básicamente para introducir elementos que permitan medir los procesos de participación de los actores y sus incidencias en los sentidos vertical, que él introduce aquí una serie de elementos justamente para hacer el juego. Solo les muestro las otras dos. O sea, jugando con el modelo cortical se producen unos ascensos, jugando con la otra pregunta, que es la capa basal, solamente la capa basal. Son dinámicas que además están teorizadas porque hacen parte de agendas de investigación, cómo se producen unos descensos, en la anterior eran unos ascensos, y finalmente la última juego es cuando él introduce los llamados poderes paralelos. Bueno, ¿y qué pasa con la democracia? Porque la pregunta de Aristóteles es: ¿el gobierno de uno, de pocos o de muchos? Y esta agenda que él introduce lo que permite, como les estoy mostrando en ese juego didáctico, es la pregunta de cómo se hace la pregunta técnica por la participación activa de los actores para medir sus pesos relativos en términos de expresiones técnicas, materiales. Ese camino es el camino gnoseológico. Muestro ahí unas derivadas en términos de la participación de la Iglesia y las relaciones con los militares, en sus distintas perspectivas, las distintas expresiones, con sus expresiones negativas o positivas, o sus equilibrios que puedan establecer al interior de las fuerzas o en las mismas dinámicas militares. Y termino diciéndole compartiendo con ustedes, que la misma expresión la va a explorar, el mismo diagrama lógico material lo va a utilizar para hacer la pregunta por Pericles, un poco los problemas, los sofismas que planteaba Pericles a propósito de la democracia, porque digamos en la Edipo Rey no existió. Edipo Rey es una ficción literaria, mientras que Pericles era el hombre del reparto del poder, y cuando se plantea la pregunta por el poder, se hace la pregunta es por el uno, el pocos o el muchos, y eso supone que quedan unas agendas abiertas ahí. El mismo modelo que utilizó ahorita, que utilizábamos, lo va a explorar para explicar lo que se llaman los sofismas de Pericles, y eso supone un traslado de la matriz hacia el modelo conjuntivo, haciendo unas relaciones para hacer preguntas, por ejemplo, sobre la obediencia o la desobediencia civil, el sufragio o la abstención, o para el cumplimiento del desacato de los actores. O sea, agendas para hacer preguntas técnicas, eso, que al final ponen en cuestión ya la metafísica de la democracia. Bueno, quería ya ir terminando, porque esa misma agenda se va a utilizar sistemáticamente para hacer varias, digamos, precisiones. Quisiera cerrar el tema con lo que es el criterio operativo, digamos, el aporte de Gustavo Bueno lo he encontrado aquí en este texto, y quisiera leerlo como cierre, como él utiliza la expresión de cierre categorial. El único criterio operativo que conocemos para interpretar la democracia de nuestros días dentro de la tipología aristotélica fundada en la cantidad de un modo no metafísico es el que considera al pueblo, al demos, incluso al supuesto demos, tal
o total o caótico, no tanto como la fuente de donde emana, no por el origen, de modo positivo, el poder político diferenciado, que tiene que ser siempre un poder especificado, capaz, como hemos dicho, de saber mandar eustáticamente, de saber legislar, juzgar, gobernar y poner tributos y formar planes financieros, hacer la guerra o la paz, sino también como un órgano teórico de control último de cualquier poder, especializado según sus fines. La teoría fundamentalista de la democracia atribuye al pueblo, incluso al demos caótico, la condición de ser la fuente del poder de la soberanía bajo la denominación de voluntad general. Digamos, ahí empieza la discusión, o termina, digamos, empieza a concretar una discusión interesante, es que a Gustavo Bueno las expresiones sobre la voluntad general, la participación abstracta, los juegos voluntarios, los consensos pacíficos, son como saludos a la bandera, esa no es expresión de él. Sí, lo que él diría, lo que le daría fundamento a una democracia es la posibilidad de pensar los espacios materiales donde los pueblos puedan participar en los procesos de toma de decisiones. Digamos, lo dejo hasta ahí, de pronto ahora si podemos hacer algún juego de preguntas, quisiera solamente cerrar con ese juego tan lindo que hay entre Newton y Montesquieu, porque además es una página muy bien escrita que está en el texto, y yo lo quiero leer porque me parece algo supremamente hermoso y como un aporte, como un bocadillo que nos da el profesor Gustavo Bueno para acercarnos al texto. Lo quiero leer aquí para que lo sigan si lo desean. Bueno, pero no quedó todo el texto ahí. Newton y Montesquieu, ¿sí? Bueno, de este modo, el principio más general de la sociedad política sería el principio de la libertad política, principio que podemos poner en relación con el principio de la inercia. Así como una masa mantiene su estado de reposo, de movimiento propio, cuando no es impedida, obligada o estorbada por otras fuerzas, es decir, cuando se comparte libre de cualquier coacción, así también la libertad política de un ciudadano es aquella tranquilidad de ánimo que dimana de la opinión que cada uno tiene de su seguridad. Y para tener esta libertad es menester que el gobierno sea tal que ningún ciudadano tenga que temer de otro. Conviene subrayar que la libertad, así definida, es la libertad de, o libertad negativa de los ciudadanos, definida principalmente en la capa conjuntiva del cuerpo político y que corresponde con el carácter negativo del principio de Newton, que se aplica a una masa que no está impedida ni obligada, ni estorbada por otras masas de su entorno. En todo caso, esta libertad no puede confundirse con libertad positiva o libertad para hacer de los ciudadanos, siempre que esta libertad no lesione a terceros, puesto que esto sea posible, es decir, supuesto que las acciones de un ciudadano puedan en algún caso no intervenir de algún modo en la trayectoria de los demás. El segundo principio es el principio del poder ejecutivo, que habría que poner en relación con el segundo principio de Newton, o principio de la dinámica. Fuerza es igual a masa por aceleración. Montesquieu viene a decir, en efecto, así lo interpretamos, que el poder ejecutivo actúa como el verdadero principio de la fuerza política, capaz de imprimir una aceleración a las masas libres, pero inertes de los ciudadanos. Si tenemos presente que la masa mecánica puede suponerse en un estado inicial, moviéndose uniformemente, pero que a diferentes velocidades y direcciones, y que es en estas condiciones cuando puede decirse que son iguales sus masas en función de las aceleraciones que reciben según las fuerzas impetradas en ellas. La igualdad como relación de equivalencia no conexa produce una igualdad. Podríamos poner también en correspondencia el segundo principio de Newton-Montesquieu con el principio revolucionario de la igualdad. En cualquier caso, el Poder Ejecutivo no debe dispersarse
la potestad ejecutiva debe estar en manos del monarca, porque esta parte del gobierno casi siempre necesita de una acción momentánea, la administrativa, uno mejor que muchos. Por último, el tercer principio de Newton, o principio de la acción recíproca entre la acción y la reacción, que es principio de asociación, solidaridad o fraternidad, destinado a dar cuenta de la tendencia de las masas a interaccionar frente a tendencias a una dispersión absoluta. También parece inspirar a Montesquieu en varias ocasiones. Por ejemplo, cuando dice que el monarca, es decir, el poder ejecutivo encarnado en el monarca, ha de intervenir con la facultad de impedir al legislativo, o bien que el cuerpo legislativo puede estar compuesto de dos partes, partidos, izquierdas, derechas, cada una de las cuales reprimirá a la otra por su mutua facultad de impedir. Sin perjuicio de la plausibilidad que puedan tener los modelos que hemos ido ensayando para aproximarnos a las fuentes de la doctrina de los tres poderes, modelo mecánico, doctrinas teológicos o taxonómicos políticos, lo cierto es que, en todo caso, tales modelos solo dan cuenta de un aspecto abstracto de la sociedad política, en su momento jurídico o cuasi jurídico de ordenación de relaciones políticas en el terreno de los círculos sociales, en el terreno del eje circular del espacio antropológico. Solo indirectamente tocarán los componentes económicos basales, los procesos tributarios, las relaciones diplomáticas, las sociedades militares, etcétera, componentes cuyo significado formalmente político no es posible ignorar. Pero no es posible, por ejemplo, concebir una sociedad política sin tributación. Incluso existen algunas teorías políticas, podríamos agrupar bajo la rúbrica de teorías tributativas de Estado, que defienden el origen tributario, podríamos decir, del Estado. Desarrollemos este punto más ampliamente en el tributo de la dialéctica de la sociedad política de sociedad civil. Es imprescindible, por tanto, establecer un modelo de sociedad política lo suficientemente complejo como para poder servir de canon, de modelo en el análisis de toda la sociedad política. En cuanto a canon, en el modelo no es propuesto con la intención de verificar todas sus líneas o puntos en cualquier sociedad política concreta, puesto que algunas líneas pueden aparecer refundidas, otras distorsionadas y unas terceras en estado de pura potencialidad, como ocurre por lo demás en los modelos canónicos utilizados en la autonomía comparada, cuando, por ejemplo, las diversas especificaciones de las clases de vertebrados nos llevan al análisis de las homologías y análisis entre peces y mamíferos. Bueno, dejo hasta aquí. Además, me pareció muy hermoso el modo como cruzó el profesor Gustavo Bueno a Newton con Montesquieu para hablar de los equilibrios de las fuerzas, de las lógicas, pero evidentemente concluyo que lo que encuentra uno de excelente en el profesor Gustavo Bueno es un alguien que, siendo un filósofo con una amplia comprensión de la matemática, se mete en los campos de la administración, en los campos técnicos, tecnológicos, en el campo del día al día, donde finalmente va a decir que será posible la democracia en los espacios materiales de la vida. Bueno, muchas gracias y dejamos hasta aquí. Bueno, bendita seas democracia, aunque así nos mates. Pronunciada estas palabras el maestro Guillermo Valencia en los funerales del general Rafael Uribe Uribe. Sin lugar a dudas, Pentalfa Colombia agradece la intervención del profesor Fernández, la cual obviamente una ponencia magistral, la cual nos ilustrara, y por supuesto en este mismo sentido quiero también agradecer a las personas que han asistido, nos han acompañado, y por supuesto sería un desagravio no tenerles en cuenta en preguntarles si manifiestan de pronto alguna inquietud, duda que de pronto le quieran formular al profesor Fernández. Bienvenida. Si no, continuamos con la siguiente invitación. Bueno, no hay preguntas.
Si hay pregunta, perfecto, muchísimas gracias. Sí, señor. Bueno, es de las topologías que él va a trabajar. Él va a decir que hay unas tipologías que son dadas más bien como en forma del todo a las partes y otras que son de las partes al todo, ¿sí? Digamos como que es la parte clásica entre lo hipotético deductivo y lo inductivo. Lo que uno encuentra en Gustavo Bueno es una muy buena interpretación kantiana de lo porfiriano, en el sentido de que en la vida real de la democracia no todo se puede explicar ni tan fácil de que las cosas vienen de arriba para abajo ni de abajo para arriba, sino que en la vida real son modelos porfirianos, quiere decir modelos aleatorios de negociaciones, y que no siempre viene de arriba, no siempre viene de abajo, sino que la contingencia va a suponer procesos de negociación, y que en el día a día probablemente tenemos decisiones que vienen de arriba, pero que se confrontan con decisiones que vienen de abajo y que no estaba previsto, y lo porfiriano vendrían a ser lo aleatorio, los juegos posibles que se dan en el camino y que suponen algo así como cosas no previstas, pero que es la contingencia. Sí, eso es lo porfiriano que él introduce en el modelo. Bueno, no, a ustedes por su asistencia, una vez más muchísimas gracias, y igualmente pues les extendemos la invitación. Vamos a estar durante los 14 días de la feria en el pabellón 3, primer piso, están 208. Allí básicamente están los libros que por ahora se han publicado en Colombia. Uno que se publicó exactamente, la presentación oficial fue el 25 de febrero de este año, el mito de la izquierda, el mito de la derecha, y a propósito de ese título, quedan cordialmente invitados para el día viernes 22 de abril, es decir, para pasado mañana, 4 de la tarde, en Talleres Filbo 2, exactamente allí, precisamente, el profesor Fernández igualmente nos va a ilustrar respecto a las diferentes generaciones de las izquierdas y las modulaciones de la derecha. Un libro bastante interesante, bastante profundo, como suelen ser los libros del maestro y filósofo Gustavo Bueno, desde un ámbito ontológico y nociológico. Entonces, para ustedes, una feliz noche, y una vez más, muchísimas gracias por la participación. Muy formales. Feliz noche.